Impuestos. Lo que pagamos, lo que recibimos y lo que nos preguntamos. Cada vez que compramos algo, cada vez que cobramos un sueldo, cada vez que una empresa factura, el Estado está presente. No de manera visible, no con un rostro concreto, pero está. En forma de porcentaje, de retención, de contribución. Los impuestos son quizás la presencia más cotidiana y menos discutida del Estado en la vida de las personas. Y sin embargo, pocas conversaciones generan tanto ruido y tan poca claridad al mismo tiempo. En Argentina, la presión tributaria consolidada, es decir, la suma de todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales en relación al PBI, se ubica entre las más altas de América Latina. Estamos hablando de un número que ronda alrededor del 36% del producto. Para ponerlo en perspectiva, un trabajador formal destina una parte significativa de lo que produce para financiar al Estado. No es un dato menor. Es, en términos concretos, meses de años de trabajo. Es una parte del año que se destina para el Estado. La pregunta que vale la pena hacerse no es si los impuestos son buenos o malos. Esa es una discusión muy habitual y muy actual. La pregunta concreta es, ¿qué recibimos a cambio? Porque los impuestos no son una confiscación arbitraria. Son, en teoría, el mecanismo por el cual una sociedad decide financiar colectivamente aquello que no puede o no quiere dejar liberado al mercado. Como por ejemplo la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, la protección social. El problema no es el impuesto en sí mismo. El problema aparece cuando la ecuación se desequilibra, cuando se paga mucho y se recibe poco a cambio, cuando la calidad de los servicios públicos no guarda relación con la carga se soportan, y esto lo soportan los contribuyentes. Ahí es donde entra en escena un concepto que los economistas llamamos eficiencia del gasto público. No alcanza con recaudar. Lo que importa es qué se hace con eso que se recauda. Un sistema tributario puede ser técnicamente bien diseñado y aún así producir resultados pobres si el gasto es ineficiente, discrecional o capturado por intereses que no son los de la mayoría. Y hay otro elemento que merece la atención, la distribución de la carga. No todos los impuestos pesan igual sobre todos los bolsillos. Los impuestos al consumo, como el IVA, son regresivos por naturaleza. Representan una proporción mayor del ingreso de quien gana menos. Los impuestos a la renta o al patrimonio, en cambio, tienen un potencial redistributivo. La arquitectura del sistema tributario no es neutral. Tiene consecuencias sobre quién sostiene el Estado y en qué medida. Todo esto nos lleva a una reflexión que va más allá de la coyuntura. Hablar de impuestos con seriedad implica salir de trincheras, de broncas, de peleas. Ni la condena automática todo el Estado recauda, ni la aceptación acrítica de cualquier cargo bajo el argumento del bien común. Implica exigir información, implica preguntar, implica entender que cuando pagamos impuestos no estamos haciendo un favor, estamos ejerciendo un derecho a recibir algo a cambio. Y cuando ese algo no llega, la pregunta legítima es si pagar o no pagar. La pregunta es ¿por qué no llega? ¿Quién es responsable? ¿Y qué hacemos al respecto? En definitiva, hacer economía en perspectiva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de Economía en Perspectiva. En esta oportunidad pusimos un tema de Patricio Rey, sus redonditos de ricotas, el Indio Solari, que quedó conmocionada gran parte de la sociedad. En esta oportunidad no queríamos no ponerlo como música, al menos es un artista que nos dejó a todos, en algún momento lo escuchamos o le dedicamos parte de nuestro tiempo. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Gastón. Hola, Nico, José María. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola José, hola Gastón, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás?
Bueno, gracias José, muy linda la editorial. Hoy vamos a hablar sobre esto que decías, sobre impuestos. Vamos a hablar un poquitito sobre presión fiscal, sobre carga fiscal, pero por eso es que lo trajimos a Nicolás. Nicolás es experto en finanzas públicas, es economista, es de nuestro equipo y, Dios mediante, avanzando un poquitito más en el Instituto de Investigaciones Económicas, nos dará una buena noticia sobre algo que quiere estudiar a nivel más sistemático con otro gran experto en finanzas públicas como es Andrés Sánchez Wilde. Así que bueno, de a poquito vamos a ir introduciendo el tema porque es una ventaja comparativa que tenemos en el IE, que es estudiar finanzas públicas. La tenemos desde nuestro fundador, desde el profesor Eusebio Cleto del Rey, que se ha especializado en estos temas. Así que, bueno, nuevamente bienvenido Nico, ¿cómo andás? Muchas gracias, Gastón. La verdad que muy bien. Bueno, sí, muy bien. Acá haciendo los preparativos para el Mundial, ya con una fiebre mundialista. Bueno, como bien decía José, el fin de semana viendo un poco sobre la triste noticia, ¿no? Del fallecimiento de este gran artista como fue el Indio Solari, ¿no? Pero bueno, comenzando la semana acá, ocupándome un poco de los impuestos, a ver qué cosita podemos decir, qué cosita podemos citar, mencionar. Así que bueno, vamos a estar acá. ¿Nos puedes ayudar a entender un poquitito, Nico, respecto a los impuestos en general? ¿Para qué se cobra impuestos? ¿Y quién cobra impuestos? ¿Para qué? Es una pregunta muy amplia, ¿sí? Muy amplia. Lo vamos a tratar de hacer corta porque en realidad como tener que citar a los fundamentos mismos de la existencia del Estado, ¿sí? Uno cuando analiza historia o cuando se mete en cosas de historia económica, comienza a ver que socialmente, ¿sí? La sociedad, valga la redundancia, ha avanzado en su organización, ¿sí? Desde la familia, de pequeñas comunidades, hasta llegar a la máxima expresión de la modernidad, como es el Estado. Pero la noción de las razones de la creación del Estado o de su surgimiento no fueron caprichosas, no fueron aleatorias, ¿sí? Tiene que ver con todo un proceso que trató de buscar ventajas para el individuo, ¿sí? Pero estas ventajas no vienen solas, ¿bien? O sea, para obtener ventajas de la convivencia en comunidad, hubo que sacrificar algunas cosas. Entonces, ahí ya, por ejemplo, podemos mencionar el pacto social, ¿sí? de Rousseau, que él decía, bueno, en plena libertad o en estado natural, ¿sí? El hombre tiende a ser un poco malo, ¿sí? No tiende a actuar en las condiciones más deseables ni con las consecuencias que actualmente conocemos y que decimos, no, bueno, hay una ley que lo va a castigar si te portas mal, si vos robás, te portas mal. Es la corrupción propia de cada uno. Es la corrupción, es la naturaleza, ¿sí? Es muy distinta a la naturaleza humana de la naturaleza animal, ¿bien? La prevalencia del más fuerte, también hubo que poner algunos límites, la protección de los débiles. Supervivencia, exactamente. Y uno de los argumentos más estudiados ha sido justamente el de la seguridad, ¿sí? Es decir, el individuo sacrifica libertad individual a cambio de obtener seguridad individual también, pero de un modo más colectivo, ¿bien? Obtener este servicio público como la seguridad, ¿sí? que también hay que hacer una mención a los bienes públicos, ¿sí? O sea, obtener la seguridad es un bien público, ¿bien? Por sus propias características de no exclusión. Perfecto. Entonces, obtener ese servicio, ese bien, no es gratuito, ¿bien? El individuo tuvo que sacrificar entre algunos valores la libertad, ¿sí? La libertad individual, decir, no, bueno, yo ya no puedo hacer lo que quiero, ya no puedo hacer lo primero que se me venga a la cabeza, sino que tengo que someterme a las reglas que ponga el Estado, a las reglas que imponga la comunidad, y que esto de imponer es justamente eso, ¿no? Es hacerlo coactivamente. Vos estás obligado a no robar, por ejemplo, ¿sí? Y si robas, te va una multa, te va una condena. Pero también, además de ese sacrificio que hay que hacer en algunos valores,
hay que hacer algún sacrificio económico, porque la prestación de estos servicios no es gratuita. Bien. Entonces, el Estado, así como existencia, además de gastar en brindarte la seguridad, ¿sí?, de brindarte el bien público seguridad, tuvo que hacerse la pregunta, no menos importante y no menos polémica, de decir, bueno, ¿cómo vamos a financiar la prestación de ese servicio? Y ahí, bueno, dijeron, sí, está bien, como es un bien público, como es inevitable que vos recibas los beneficios y nadie te puede excluir si es que otra persona los paga, bueno, la solución es que vos lo pagues de manera coactiva, es decir, que sea obligatorio pagar. Y de ahí viene el cobro de algunos impuestos. Ahí nace justamente la razón por la cual se cobran algunos impuestos, que es justamente la de financiar, en este caso que les comentaba, de financiar el bien público, la seguridad, pero que con el devenir de la historia se ha ido ampliando las funciones y, bueno, llegamos a la implementación de los servicios de justicia, la implementación de la defensa nacional, y en algunos casos ya compitiendo ya en algunos casos con prestaciones que lo puede dar el mercado, compitiendo ya en temas de seguridad, en temas de salud, ¿sí? Porque justamente se ha terminado introduciendo también una visión de derechos, que es decir, bueno, la persona tiene derecho a tal cosa y no podemos atar ese derecho a su capacidad económica. Claro. Bien. Entonces, la persona que por ahí no tiene los medios o los recursos necesarios para acceder a un buen servicio de calidad o de salud o de alguna obra pública, igualmente tiene que ser beneficiaria de esos servicios. ¿Y cómo hacemos que esto suceda? Bueno, cobrando impuestos que no solamente actúan como mecanismo de financiación, ¿sí? Es decir, lo que yo te cobro a vos, por ejemplo, Gastón, ¿sí?, supongamos te cobro 1.000 pesos de impuestos y los gasto, y además de mostrarte que efectivamente el bien en el que yo gasté vale o equivale exactamente a los 1.000 pesos que vos me pagaste de impuestos, ¿sí?, también hay una razón redistributiva atrás de los impuestos. A ver. Es decir, yo te saco a vos, bien, porque reconozco en vos mayor capacidad contributiva. Perfecto. Bien. Entonces, te saco a vos, pero brindo un servicio de seguridad del cual también va a ser beneficiario José, ¿sí? Va a ser beneficiario de manera indivisible, digamos. Es decir, no podemos saber en qué proporción se va a beneficiar él de la seguridad y en qué proporción te vas a beneficiar vos. Bueno, es ese mecanismo de decir, voy a extraer recursos de las personas o de las empresas que tengan mayor capacidad de pago para aplicarlo a situaciones en donde se supone que uno tiene que tratar de beneficiar a la mayor cantidad de personas y de hacer cierta redistribución para aquellas personas que están más desfavorables. Bueno, esa es lo que se llama la función redistributiva del impuesto, ¿no? Y hoy en día se puso muy en duda la existencia o la presencia del Estado en cada una de las personas, inclusive de la sociedad. Y cuando digo la presencia del Estado, hago referencia específicamente al impuesto. O sea, las mismas personas lo están denunciando, lo están solicitando que se acabe, que se termine. Esto lo digo más que nada por una cuestión de elecciones, ¿no? Sin embargo, se sigue cobrando, sigue estando presente en nuestras vidas, muchas veces de forma ineficiente se lo distribuye, inclusive uno puede decir de que hay muy buenas intenciones en cobrar el impuesto, hay muy buenas intenciones en distribuir el impuesto, ¿no? Pero lo cierto es que al momento de los hechos, al momento de observar, la ineficiencia es grande y es por esto que vos decías al principio, ¿no? Como seres humanos estamos propensos a la corrupción, estamos hechos. Es por eso que inclusive existe esta lógica de los tres poderes, ¿no? Cada uno compitiendo por tener el poder, que es la lógica de la república. Pero esos modelos no están funcionando actualmente y eso es lo que me llama la atención. Tanto el Ejecutivo como el mismo Ejecutivo llega a tener control de los demás poderes y se llega hasta distorsionar o no distribuir de forma que se espera, ¿no?
Bueno, eso es justo se me había ocurrido. Sí, hay una lógica muy unipersonal y muy presidencialista, ¿no? Claro. Históricamente en muchos países, y bueno, eso hace que el poder ejecutivo sea el que más poder tenga o el que más importancia tenga respecto a otros poderes que por ahí son más burocráticos porque son más colegiados, como el legislativo o el judicial. Pero profundizando un poco en algunas ideas que mencionaste, por ejemplo, esto de que los impuestos actualmente están mal vistos, ¿sí? Históricamente y aún así, sí. Fuera de un calendario electoral, el impuesto siempre es una mala idea, siempre tiene mala fama, pero es por una cuestión de que a nadie le gusta pagar, ¿sí? O sea, a nadie le gusta pagar, incluso cuando uno va a comprar un bien, trata de que ese bien sea lo más barato posible, ¿bien? Y ese de que a nadie le gusta pagar está acompañado de, tal cual como lo dijiste vos, de que el individuo, atrás de este pago, ve corrupción, ve ineficiencia, ve que el beneficio que está recibiendo por el pago de este impuesto no es el equivalente al pago mismo. ¿Bien? Entonces uno dice, che, pero yo estoy pagando el 30%, el 25% de mis ingresos, ¿y qué estoy recibiendo a cambio? ¿Bien? Muchas veces puede ser que efectivamente esté recibiendo menos de lo que está pagando. Y muchas veces puede ser que no sepa cuánto está recibiendo, ¿bien? Claro. Y que por esta razón, por este desconocimiento, caiga en un sesgo de decir, estoy pagando algo excesivo o confiscatorio. Y yo siempre recurro a esta frase, digamos, o sea, el problema acá no es el perro, ¿no? Sino la rabia. Hay que hacerlo más eficiente al uso del impuesto. No hay que eliminar el impuesto porque efectivamente el impuesto como instrumento de financiación es adecuado. O sea, a alguien de algún lado tengo que extraer los recursos para ponerlos en otro lado. Pero efectivamente sí hay que dotarlos de mayor eficiencia, ¿sí? Mayor eficiencia quiero decir que sean el gasto ese en el cual se están aplicando los recursos sea efectivamente el que desea, el que demanda a las personas, sea de unos estándares de calidad acordes a lo que le estoy cobrando, ¿sí? Veámoslo como un precio, digamos, ¿sí? Uno está pagando servicios de educación pública, por ejemplo, a través de los impuestos. Bueno, quiero que la educación pública sea acorde a lo que yo estoy pagando. Y eso tiene que ver en muchos casos con mejorar efectivamente la calidad del servicio y la prestación que estoy brindando, pero también con informar acerca de cuánto vale cada cosa que estoy cobrando. Inclusive la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad, la salud, que no da abasto, que cada vez hay más casos de inseguridad. Bueno, se me ocurre eso. Bueno, es muy conocida, ¿no? Uno cuando prende la tele y comienza a ver constantemente una mala noticia, dice, bueno, yo estoy pagando mis impuestos. Claro. O sea, la típica, como si el mero pago de los impuestos ya automáticamente devolvería un servicio de calidad. Sería lo lógico, ¿no? Pero en muchos casos hay que ver qué hay atrás, digamos. Por ahí el pago del impuesto es bajo y efectivamente te corresponde una prestación de servicio baja o de mala calidad, o por ahí efectivamente puede ser que la prestación de por sí nomás sea mala y entonces ahí sí tendríamos que exigir. Pero bueno, a nadie le gusta pagar. Exacto, nadie quiere pagar impuestos. Te hago una consulta, Nico, que nos manda Ariel de un oyente. ¿Cuál es el límite? La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en varios fallos históricos que, por lo general, si un impuesto o la suma de varios impuestos sobre un mismo bien supera el 33% de la base imponible, se considera confiscatorio y por lo tanto inconstitucional. Si el Estado se queda con la mitad o más de lo que producís, claramente está cruzando la línea. ¿Qué te parece esa consideración? Sí, tal cual, lo del 33% exactamente está como un límite, habitualmente se suele tomar el 30%, pero sí, es un límite y justamente la razón de este límite radica en que no te puedo quitar el 30% de tus recursos, de tu producción, porque vos también necesitas un mínimo de estándar de vida. Entonces, un 30% se puso, un 33%, ahora, como dice el mensaje, se puso como límite. Bueno, en
en esa brecha, ¿sí? Entre cobrar nada, un 0%, y cobrar un 33% o un 30%, bueno, en esa brecha tiene que jugar el Estado para cobrar los impuestos. Ahí te hago una consulta, Nico, cuando hablaste de redistribución. Si los impuestos se utilizan con esta idea de redistribuir, los subsidios, ¿para qué se utilizan? O a los subsidios los tendríamos que considerar como impuestos negativos, algo así. Sí, los impuestos, los subsidios lo tendríamos que considerar como impuestos negativos, porque en última instancia también se originan en el cobro de un impuesto, digamos, es decir, lo que yo te doy a vos como un subsidio, o lo que te rebajo a vos de tener que cobrarte, y lo tengo que cobrar por otro lado. De alguna forma, de algún lado tiene que ser. Claro, porque si no, efectivamente el Estado está perdiendo su capacidad de gasto, lo cual también puede ser, ¿no? Que otorgue un subsidio gratuito, pero bueno, no es sostenible, ¿sí? El Estado otorga subsidio, bueno, por algún lado tengo que comenzar a recuperar eso, porque si no pierdo capacidad para realizar mis propias funciones. Bien, a veces criticamos nosotros, pero estoy pensándole un poquito con esto que vos decías de la redistribución y este concepto que usamos de affordability, la capacidad contributiva, la asequibilidad. O sea, sería ponerle a un individuo muy vulnerable, vos le cobrás la misma carga impositiva sobre un sachet de leche que a un individuo monetariamente rico. Claramente este último tiene una capacidad de pago mayor que el otro, pero vos le estás exigiendo a los dos lo mismo. Uh-huh. Y vos decís que con los subsidios como que estarías compensando la balanza. ¿Cómo sería? Y porque se suele otorgar, en teoría, digamos, ¿sí? En teoría, la idea de los subsidios es brindarlo a los sectores más vulnerables, es brindarlo a quien lo necesita. Entonces le vamos a dar a aquel que tenga, exactamente, sí. aquel que tenga menos capacidad contributiva o menos capacidad económica, lo cual es en teoría. Después, en la realidad, bueno, vemos que muchas veces el diseño del impuesto y no termina funcionando de esa manera. O funciona a corto plazo. O funciona a corto plazo. Claro, que es el momento en el que estás necesitando ese bien o ese subsidio, pero mañana... Y claro, mañana por ahí ya no funciona, ¿sí? El impuesto, también los impuestos son distorsivos, se trasladan... O regresivos, en la mayoría de los casos. Bien, se trasladan y entonces uno le cobra el impuesto a un productor intermedio, pero a su vez lo traslada al precio, ¿sí? Y en el precio los traslada todo por igual. Entonces ahí efectivamente el último contribuyente termina pagando sin importar su capacidad económica, ¿sí? Qué bárbaro, qué injusto en este sentido. Hay otra preguntita, nos mandan. Cuando la suma de impuestos nacionales, provinciales y municipales hace que un comercio trabaje a pérdida, ¿el sistema fiscal está destruyendo la misma riqueza que intenta recaudar? Qué buena pregunta. No, sí, buenísima la pregunta. Profunda, ¿verdad, Nico? Claro, por supuesto. Sí. Una angurria fiscal con tal de que le cobres. Si el Estado veámoslo al impuesto también como un costo. ¿Sí? Si uno lo ve al impuesto como un costo que en teoría lo va a soportar el fabricante, la firma, o un sector económico, un sector productivo. Bueno, si le pone mucho costo, ¿sí? Si le aumentan los costos, bueno, efectivamente esa firma va a tener menos incentivos y va a tener más dificultades para obtener su maximización del beneficio. Sí. Y entonces, bueno, a la larga, si eso no puede trasladarse a los precios, va a tener que trabajar a pérdida, y sabemos que trabajar a pérdida no es sostenible. Sí. Un par de periodos, quizás 3 periodos, puede trabajar a pérdida dependiendo de la espalda o del poder que tenga esa firma. Pero los impuestos suelen afectar desde el punto de vista de los costos a las empresas, y a partir de ahí las empresas ven si pueden trasladarlo al precio, y en muchos casos pueden, pero en muchos otros no pueden. Exacto. Además, si uno lo traslada al precio, también tiene que comenzar a ver si la demanda de ese producto era elástica o inelástica. ¿Bien? Entonces no es lo mismo tener la posibilidad de trasladarlo a precios, pero que se te caiga toda la demanda, ¿sí? Para el caso de una demanda muy elástica,
o trasladarlo a precios y que no se te caiga tanto la demanda, en el caso de una demanda muy inelástica. Entonces, bueno, obviamente ahí hay que comenzar a jugar con la elasticidad de cada sector. Algunos sectores tendrán más o menos elasticidades ya de entrada, qué sé yo, estoy pensando en los alimentos. Claro. Sí. Los combustibles son muy inelásticos. El colectivo, claro, ¿qué haces si te aumenta el colectivo? Y nada. Y claro, la demanda cae, pero cae muy poco. Exacto. Claro, igual tenés que venir a la facu, igual tenés que ir a laburar. Exactamente. Igual esos bienes, como el cigarrillo o los casinos, tienen impuestos totalmente progresivos. O sea, mientras más producís, más impuestos te graban, pero entiendo que hay un objetivo social ahí, ¿no? Es disminuir el consumo de esos bienes. Perdón, yo voy a leer una preguntita más y después sí vamos a entrar en este tema ya. Ahora fue como una presentación medio conceptual. Después vamos a ir charlando en el próximo bloque sobre lo que es Salta en particular, algunas cositas que estamos encontrando. Pero Nico, te traslado esta consulta. En la práctica, muchos municipios crean tasas que funcionan como verdaderos impuestos encubiertos sin dar un servicio real a cambio. ¿Cómo se puede frenar esta proliferación de tasas locales? Primero, ¿nos querés aclarar, Nico, la diferencia entre un impuesto y una tasa? Bueno, la principal diferencia es que el impuesto no tiene una afectación exclusiva. Okay. ¿Sí? O sea, uno cobra un impuesto y no tiene que afectarlo exclusivamente a algo. No está automáticamente predestinado al pago de algo. No hay una devolución directa. Claro, no hay preestablecida, digamos. Obviamente la hay, pero claro, en el hecho está. Por el hecho de que algo tengo que financiar, algo tengo que hacer con esa plata. Bien, entonces, pero no está aclarado a qué. Entonces, se cobra el impuesto para lo que se suele llamar los gastos corrientes. ¿Sí? Y dentro de gastos corrientes, bueno, fijémonos después a dónde hace falta el impuesto y lo asignamos ahí. Pero una tasa, ¿sí? Una tasa sí está asignada a una aplicación específica y particularmente está asociada a quienes se benefician, ¿sí? De la obra o de la actividad del Estado. Entonces se pone una tasa, por ejemplo, al alumbrado, exactamente, que es el ejemplo más estudiado. Se pone una tasa a las personas que viven en cierto barrio, a la cual acabo de inaugurar una obra de alumbrado. ¿Por qué? Y bueno, porque se benefician esas personas. Pero se benefician no solo por el alumbrado y poder decir, bueno, puedo salir a la vereda de noche, sino que sus inmuebles, sus casas, han tenido un incremento patrimonial positivo, ¿sí? Debido a que ahora cuentan con alumbrado. Una contribución de mejoras, diría. Exactamente, una contribución de mejoras. Querido Cleto del Rey. Exactamente, sí. Que también es el otro caso muy estudiado, ¿sí? O sea, yo te mejoro a vos puntualmente como contribuyente, te mejoro a vos vía la prestación del servicio, pero también vía patrimonialmente. Claro. Y bueno, esa mejora te la cobro a través de una tasa. Y si te perjudico por medio de una externalidad, te tengo que compensar. No, bueno. Ya es otro tema. ya es mucho. Sí. Claro. Y lo cierto es que se observan tasas que tienen un papel impositivo. Por ejemplo, hablando con varios emprendedores, esta TIS es un impuesto. La tasa de seguridad e higiene. Sí. Que se la nombra tasa, pero por el simple hecho de cobrar. Sin embargo, tiene un comportamiento de impuesto, es indirecto, no hay una contraprestación directa. Sí, también hay muchos impuestos o muchas tasas que adquieren el nombre al principio de tasa, pero después terminan actuando como impuestos. Es decir, bueno, los recaudo y en realidad no lo destino a el mantenimiento o a la prestación exclusiva de ese servicio por el cual te lo estoy cobrando, sino que lo destino a otra cosa. Descuido la prestación de ese servicio, descuido la calidad, el mantenimiento, pero bueno, lo destino a otra cosa y con el paso del tiempo eso pasa a ser como un impuesto, ¿sí? En donde yo te lo estoy cobrando, pero con el paso del tiempo vos comenzás a ver que ese cobro no se ajusta a la prestación del servicio o a la calidad del servicio que te estoy dando. Claro. ¿Sí? Es decir, no cambio el foquito del alumbrado de tu cuadra y vos decís, me estás cobrando un impuesto acá, me estás cobrando una tasa, ¿sí? Y resulta que hace 10 años que el foco de la esquina no alumbra para nada. Peor aún, cuando entre los vecinos te tenés que juntar para comprar el foco y lo cambias vos y decís, bueno,
estoy pagando 2 veces y recibiendo una sola vez el bien. Exactamente. Sí. Pero bueno, son los defectos de llevar a la práctica o a la realidad los conceptos teóricos, ¿no? O sea, en las intenciones y en la implementación funcionan, pero luego vemos que en la práctica por ahí no funcionan tan bien. Bueno, perfecto. Hacemos una pausa en este bloque, escuchamos un poco de musiquita y después ya nos metemos sobre impuestos, pero ya en Salta en particular. Bueno, gracias por seguir del otro lado. Estamos en Twitch, en Facebook y también escuchamos sus mensajes por WhatsApp 3875-347-022. Estamos con Nicolás Liendro, economista, especialista en finanzas públicas, docente, amigo de la casa, investigador y muchos otros títulos más. Pero ya que estamos, vamos a ir charlando un poquitito ahora específicamente sobre los impuestos, pero en Salta. Porque hemos hablado, Nico nos explicó un poco acerca de la concepción de los impuestos, de algunos conceptos, valga la redundancia, que tienen que ver con estos impuestos, pero queremos ir a los números. En Salta, Nico, ¿qué datos nos puedes dar acerca de la presión tributaria o bien de la estructura impositiva de la provincia? Bueno, a ver, de la estructura tributaria de la provincia, pero también en general de muchas provincias y a nivel nacional, los recursos con los que cuenta la provincia, la mayoría de ellos provienen de los impuestos. ¿Sí? Exacto. La mayoría de ellos, y quiero decir el 80%, o más, quizás sí. El 85%. Después si podemos ver la plaquita, Gloria, sí. Y esto, la anterior, por favor. Al compararse con toda la economía provincial, es decir, con el indicador del PBG, ¿bien? Que es el que indica toda el valor de la economía a nivel provincial, nos da una relación de que cada 100 pesos, ¿bien? O cada 1000, no, cada 100 lo hagamos porque así lo manejamos con el porcentaje, 25 se destinan al pago de impuestos, ¿sí? O son 25 los que provienen de el cobro de los impuestos. Impuestos provinciales serían. Exactamente, los impuestos provinciales, teniendo solamente en cuenta la provincia. Esto no está muy alejado de lo que sucede en Nación, ¿sí? que rondó el 26% hasta finales de la presidencia de Alberto Fernández, y que actualmente, el último dato que tengo es de febrero, ¿sí? Febrero del 2026, cayó al 23%. Bien. Entonces, efectivamente hay una baja, pero sigue rondando entre el 23 y el 25%, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial. Ahí vemos justamente esto que les decía, la importancia que tiene los impuestos y la financiación y el gasto público en la economía, ¿no? O sea, un 30% se debe a la participación del Estado, un 30% de todo lo que produce y todo lo que mueve la economía se debe a la presencia o al gasto del Estado, que es bastante alta. Sí, y si nos vamos un poquitito a lo que es el ámbito más provincial, nosotros estamos viendo ahí en la plaquita de un informe que hicieron Nicolás con el equipo de finanzas del instituto, composición de ingresos corrientes totales. Y ahí en general habla de que alrededor de será el 80 al 90% de los ingresos propios de Salta, como bien decís vos, separando lo que es por los recursos transferidos por nación, pero lo más importante para la provincia es ingresos brutos, actividades económicas, ¿verdad? Y por lo que vemos en la evolución de los ingresos corrientes, eso se mantiene cerca del 80, el 90% desde el 2020 al 2025, pero tranquilamente esa serie puede ir más atrás y creemos que estructuralmente no se va a modificar. ¿Qué nos puedes contar de ingreso bruto, Nico? ¿Qué es y qué opinión te merece? Y bueno, viendo el gráfico no cabe duda de la importancia, ¿no? Por su cuantía.
Pero la gran ventaja que tiene este impuesto, y por eso justamente la prevalencia que tiene, ¿sí?, tanto en valor como en el tiempo, ¿sí?, es justamente la capacidad que tiene para cobrarse. Exactamente. ¿Sí? Entonces es muy importante a los organismos encargados de los impuestos, les resulta muy fácil, muy cómodo cobrar, ¿sí? Es muy fácil cruzar información y darse cuenta cuánto ingreso está teniendo una firma, y luego de ahí cobrarle el impuesto. Entonces esto facilita mucho y hace que este impuesto tenga gran presencia. ¿Podemos ver el otro grafiquito, Loli, por favor? El de la evolución, así. Ahí está ese. Ahí está, Nico, mirá. Además es recontra procíclico, ¿no? Ese impuesto. Claro. Cuando le va bien a la economía se cobra mal, y cuando le va mal a la economía también se cobra, no, pero se cobra un poquito menos. Pero en aquel informe que presentaron, que lo charlamos con gente de distintos espacios, una de las conclusiones interesantes a la que arribaban era una rigidez estructural respecto de la dependencia de ingresos brutos de las arcas provinciales. O sea, tenés un impuesto que te recauda a veces más del 90%, y tenés decenas de otros impuestos que solo te suman un poquitito, a veces afectan mucho a las firmas, como decía José María, como puede ser el caso municipal de la TIC, pero el Estado provincial depende mucho de ingresos brutos. Ojo, debe ser en todas las provincias, ¿no? Sí, está muy extendido este impuesto. Y bueno, justamente la dependencia esta que bien mencionás, ¿no?, de casi el 85%, 90%, además de su facilidad, ¿sí?, por vía los registros administrativos con los que se cuentan, también tiene una facilidad de determinar y de delimitar cuál es la base imponible, ¿no?, del impuesto. Digamos, es muy fácil cuando te controlan o te piden una declaración de ingresos, ¿sí?, o cuando vos tenés que declarar tus ingresos también por obligación. Bueno, ahí estás brindando información justamente para que este impuesto no sea tan fácil de evadir. ¿Y cómo es el cálculo de la base imponible? De eso también depende por tipo de actividad, ¿no? Depende de la actividad, depende de... ¿Hay algún criterio objetivo o alguna forma? Sí, debe haber. ¿O es al azar a ojo del hacedor de política? Bueno, las modificaciones de la alícuota creo que muchas veces tienen que ver, perdón, Nico, ¿no?, que me meta en tu respuesta, pero creo que tienen que ver más con necesidades de financiar determinados tipos de gastos, que te salto extraordinariamente del 3 al 5, sí, y después va bajando, y nunca bajó. Bueno, creo que tiene más que ver con eso. Perdón, Nico, ahora sí te dejo. No, por favor. Bueno, a ver, acá ya habría que consultar a alguien que esté experto en cada impuesto, sí, y particularmente en la aplicación del impuesto, ¿no? La determinación de esta la base imponible que me preguntabas vos. Uh-huh. Pero tiene que ver con determinar primero cuál va a ser el concepto sobre el cual se va a cobrar el impuesto. Es decir, en este caso sería el ingreso. A ver, perdón, hemos pasado como si todos entendiéramos qué es el ingreso bruto. ¿No puede explicar un poquito, Nico? ¿A quién se le cobra y qué se cobra? Se cobra la facturación bruta. Claro, sí. La diferencia de lo que vende menos los costos. No, se cobra la facturación. La facturación total. La facturación total es el bruto. Bien. Claro. Que bueno, proviene de las ventas, proviene de tu actividad profesional, sí, proviene de los servicios que cada uno preste, ¿no? Sin restar los costos. Es decir, por eso se dice que es tan distorsivo. Y otra cosa, justamente las ventas en blanco. Bueno, porque justamente son las ventas sobre las cuales se van a tener los registros. Obviamente esto es un incentivo a que se vendan cosas en negro, ¿no? O sin facturación. Qué interesante eso, porque como charlábamos hace rato, la presión tributaria te puede terminar mandando la señal de que te conviene no declarar, te conviene irte un poquitito a la informalidad, sí, es decir, mientras puedas vender negro, bienvenido sea. Es más beneficio, o sea, hay mayor beneficio vendiendo sin facturar o sin estar registrado a estarlo. Porque el diseño de este impuesto, además que se encadena, no es que como el valor agregado, no es que solamente que te captura lo que vos decías, José, cuánto se agrega en cada etapa, sino esto se encadena. Se puede en una misma cadena de valor cobrar hasta 5 veces el mismo impuesto. Tiene que ver con tu facturación y no con el resultado económico que vos tenés.
vos podés vender servicios por $1.000.000, pero para vender servicios por $1.000.000 tuviste que gastar 950.000 pesos. El impuesto no se cobra sobre los 50, sino sobre el millón. Sobre el millón, sí. Y bueno, por eso es tan distorsivo y por eso la gente le esquiva tanto. No quiero decir con razón, pero entendiblemente se le esquiva tanto. Sí, le esquiva tanto y aún así fíjate que sigue siendo el más importante, ¿no? O sea, evidentemente hay un camino B, digamos, para esquivar el impuesto, pero aún así sigue siendo el que más recauda. Sí, en alguna parte siempre vas a terminar tributando, es decir, el Estado siempre te termina agarrando en algún pedacito, evidentemente. Y además se tributa sobre el ingreso total, ¿sí? sobre las ventas totales y no sobre el diferencial, que bueno, para eso ya está el impuesto a la ganancia, ¿no? Que también está muy correlacionado con de los ingresos brutos. Podemos ver la próxima plaquita. A su vez, el Estado, con los ingresos que tiene, la otra, con la que dice gastos, por favor. No, esa es. Está bien, no dije nada. Composición de los gastos, exactamente. Financia distintos tipos de gastos, particularmente los gastos corrientes. Y acá uno de los gastos que más se financian, mejor dicho, de la composición de los gastos corrientes totales, el que tiene mayor peso son los gastos de consumo. Y dentro de los gastos de consumo tenemos los sueldos y salarios de nosotros, los empleos públicos. Entonces, ahí vemos que existe de nuevo haciendo referencia al informe que ustedes hicieron, existe una rigidez enorme, porque tenés un 90% de dependencia de ingresos brutos, pero a su vez de tus gastos, casi el 80% son en sueldos y salarios. Si alguien te dice disminuir gasto, vos decís, bueno, pará, ¿a dónde voy a disminuir gastos si el 80% son sueldos? Sí. A ver, ¿qué sí, es tal cual, así decís vos, esa es la relación, ¿sí? Con más o con menos precisión, pero evidentemente gran parte a lo cual se destina, ¿sí? Los recursos es al pago de sueldos, ¿sí? El pago de personal. Y ahí hay una gran parte que en épocas de mayor recaudación, por ahí te queda una proporción para destinarlo a otras cosas, sí. Y en épocas de menor recaudación, bueno, no se destina tanto a personal, o incluso muchas veces tenés que ajustar, ¿no? Tenés que decir, che, mirá, tenemos que mantener cierta cantidad de empleados públicos y no nos alcanza la plata. Entonces lo que podemos hacer es ajustar vía cantidad de personal, vía sueldo o vía cantidad, o decir, bueno, vamos a utilizar otra fuente de recursos, ¿sí? Extraordinaria, otro impuesto, otra tasa, provisoriamente, ¿sí? Se suele argumentar ahí, pero bueno, en épocas de no tanta abundancia, bueno, hay que compensar de algún lado. Sí. Y mucho tiempo fue la licuación de los salarios, ¿no? Contra la inflación. Exactamente, claro, terminan perdiendo. Exactamente, es la manera que reducís gastos. Te hago una consulta que llega, para que no perdamos el hilo del ingreso bruto, ya que estábamos despotricando sobre ingresos brutos, digamos. Al final del camino el impuesto se fue acumulando capa sobre capa, exacto. El consumidor final termina pagando un precio infladísimo por un impuesto ciego que se cobró varias veces sobre el mismo producto. Bueno, una reflexión bastante fuerte, pero claro. Tiene razón, ¿verdad? Porque en última instancia, más allá de que podemos discutir de cómo se conforman los precios, que no tienen todo que ver con los costos de producción, exactamente, y ciertamente que los impuestos no son un costo de un factor de la producción, sino como vos dijiste, es una intervención, una interferencia. En última instancia te manda una señal tremenda al mercado, o un impuesto negativo, un subsidio. Una cosita que tiene bastante razón, ¿no?, el oyente. Y yo quería hacer una aclaración sobre, muy a título personal, que a veces los estados, sean municipales, provinciales, esto es muy coyuntural, que te dicen, bueno, te facilito, pagame de manera simplificada, pagame de manera unificada con la provincia o con la nación. Y yo creo que el problema a veces en la actividad económica no es que te facilito, sino que me estás cobrando una bola de nieve y en realidad no te puedo pagar. No es que necesito facilidades de pago, necesito reducciones.
Hace poco, de nuevo sin ánimos de criticar, porque está bien la simplificación tributaria, pero el municipio de Salta dice, bueno, monotributo unificado, la provincia te dice monotributo unificado para que tengas que pagar más sencillo nación, provincia y municipio. No, el problema es que tengo que pagar nación, provincia y municipio, no es que sea engorroso el trámite, que de por sí lo es. Ya, también lo es. Sí. También lo es, pero el problema es eso, el problema es que me estás cobrando demasiado. Está bueno, me ahorraste de ir, qué sé yo, al cajero de allá, al cajero del municipio, de la provincia. Bueno, si lo vemos desde ahí, fue bueno, pero igual seguí pagando lo Claro, mismo. ¿no? Marginalmente no es significativo el ahorro. Suele pasar también el mismo análisis para cuando hay moratorias, entonces uno dice, bueno, acá me ahorro un 20, 30%. Claro, o peor aún. Y esa es la señal peor, decir, bueno, ¿para qué voy a pagar en el día? Espero 6 meses que haya la moratoria, sí. Y vos, que pagaste en el día, bueno, sos, no sé, un mal empresario, o tenés una expectativa mal formada. Espero un año y después viene y me reducen el 30% de intereses y los licúo con la inflación. Claro. Qué sé yo. Bueno, me está saliendo lo liberal ¿Se imaginan o te imaginas una sociedad con muy bajos impuestos o con cero impuestos? ¿Y qué país conocés vos que esté cero impuestos actualmente? No, bueno, voy por la primera parte, a ver, de imaginarme, Sí. y luego de haber hecho un recorrido por todo el camino económico, por toda la teoría económica, la verdad que hoy por hoy, con todo el conocimiento que hay sobre el tema, la verdad que es muy difícil imaginarse un país sin impuestos, principalmente porque con algo tengo que financiar el gasto público, y ese gasto público preferentemente está constituido por los bienes públicos, es decir, por bienes que no me los proveería el mercado así nomás. Entonces, la verdad que no me imagino. Perdón, ahí te hago un cruce con lo que dicen ahora nuestros actuales gestores económicos, que no te los provee el mercado porque se dice que las señales pero no las señales de precios, sino la estructura legal, la estructura institucional no permite que los privados se metan, porque existió algo así como un crowding out, como un efecto expulsión, como que claro, está todo hecho para que determinados bienes solamente se puedan proveer por alguien que está dispuesto a perder o a ser ineficiente, entonces te expulsa al privado. Se me viene a la cabeza lo de las rutas principalmente. Perdón, Nico, ahora sí, siga. Es que me hace acordar el texto de Ronald Coase, que te hablaba de los semáforos y que sistemáticamente el sector público tiende a alejar claro, al sector privado, haciendo este experimento, este análisis de los faros, ¿no? Claro, el tema del faro también es un típico ejemplo, ¿no? de un bien público, pero evidentemente yo entiendo que con el avance de la tecnología o con el avance natural de cada sociedad, sí, bueno, es posible que se puedan idear mecanismos para que los bienes públicos dejen de tener alguna característica excluyente de bienes públicos, ¿no? Y estoy pensando también en una nota que vi hace poco, el mes pasado, ¿no? Que le hacían a Elon Musk, y él decía que con esto de las claves, pero no tiene un nombre técnico el tema de las claves, no estoy recordando ahora, pero era una clave, con eso se facilitaba muchísimo eliminar el carácter público de un bien, ¿sí? Y poder pasarlo a un sistema más de provisión privada, es decir, mediante la compra o la venta de una clave. Es decir, por ahí la información que se la ve como un servicio público, ¿bien? Por ahí los servicios de justicia, entonces uno dice, no puedo venderte los servicios de justicia. No, bueno, no puedes vendérmelo ahora en el estado tecnológico actual, pero si yo te pongo una clave, un usuario como para que vos accedas, ¿sí? Y sin la clave esta no puedes acceder, bueno, ahí sí ya hay más incentivo para que se los pueda proveer de manera privada y para que el mercado tenga una participación más alta. Sí, exactamente. Inclusive hay otros temas tabú donde no se puede, como el mercado de órganos, como el mercado de armas, el mercado de armas, sí, exactamente. Sí. Y tema no tan tabú, como alguna vez hemos charlado, sabes que cuando hablábamos de ha sido un poco hasta provocativo, si determinadas empresas necesitan que
el Estado le provea de determinados servicios, o pudieran esas mismas empresas autoproveerse y después descontar con una alícuota de los impuestos, qué sé yo. No me hagas la ruta, la hago yo, pero te pago medio punto menos de alícuota de determinado impuesto. Bueno, creo que estamos sobre la hora, José María. Sí, estamos ya en tiempo, así que bueno, muchas gracias a todos los que nos oyeron, a los que nos mandaron sus comentarios, sus preguntas. Les agradecemos todo. Este capítulo o este encuentro fue nuevamente para conversar un poco sobre los impuestos, sobre la presencia del Estado en la vida de la sociedad, en cada una de las personas, si es bueno o malo. Ya el oyente sacará sus propias conclusiones. Nico, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre te comprometo para un próximo encuentro. Con gusto, gracias a ustedes. Bueno, esperamos que puedas estar con nosotros en la próxima. Bueno, Gastón, muchas gracias. Bueno, chao, hasta la próxima.